Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando fuertemente en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento, y es que, como el título lo indica, vamos a hablar de Enjinituba y la crisis que, según los rumores, sacude a esta pareja. Sí, señores, parece que las cosas no andan del todo bien entre ellos y los murmullos de una posible separación total han empezado a sonar con mucha fuerza. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante y a veces doloroso mundo de las relaciones de celebridades, quiero invitarlos cordialmente a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos la información más reciente y los chismes más jugosos del espectáculo, siempre con el objetivo de mantenerlos al día y entretenidos. Así que denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Enjinak Yurekituba Buyukustun, dos nombres que para muchos significan talento, carisma y, por supuesto, una química explosiva que trascendió la pantalla. Ambos actores turcos son sumamente queridos y admirados a nivel internacional, gracias a sus icónicos roles en producciones como Kara para Aşk, donde su conexión cautivó a millones. Pero, como suele ocurrir en el mundo del estrellato, la vida privada de estas figuras públicas a menudo se convierte en objeto de intenso escrutinio, lamentablemente, en el centro de rumores y especulaciones. Y es precisamente eso lo que está sucediendo ahora. En las últimas semanas el ambiente digital se ha llenado de comentarios y publicaciones que sugieren que la relación entre Enjinituba estaría pasando por uno de sus peores momentos, si no es que por el peor. Los rumores de una separación total han ganado terreno de manera alarmante, y hay quienes aseguran que la pareja estaría al borde del abismo, con planes de poner fin a su relación de una vez por todas. ¿Pero de dónde vienen estos rumores? ¿Hay alguna base sólida para estas afirmaciones o simplemente se trata de una invención de la prensa del corazón? Vamos a desglosar la información que ha estado circulando y a analizar los posibles indicios que han alimentado esta tormenta de especulaciones. Uno de los primeros indicios que se tomó como señal de alarma fue la aparente distancia que han mostrado en redes sociales. A diferencia de otras parejas de celebridades que suelen compartir momentos de su vida cotidiana, fotos juntos o mensajes románticos, Enjinituba, en general, han mantenido un perfil bastante reservado en cuanto a su relación. Sin embargo, los observadores más atentos notaron una disminución aún mayor en las interacciones públicas entre ellos en los últimos meses. Ya no se ven publicaciones conjuntas ni me gusta mutuos en las fotos, ni comentarios que antes eran habituales. Esta falta de presencia digital compartida para muchos es un claro indicador de que algo no va bien. Otro punto clave que ha contribuido a la escalada de rumores es la ausencia de ambos en eventos públicos importantes, tanto individuales como aparentemente en pareja. Si bien es cierto que las agendas de los actores pueden ser muy apretadas, se esperaba que en alguna ocasión se les viera juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos o simplemente disfrutando de una salida. Su reciente falta de apariciones conjuntas ha sido interpretada como una estrategia deliberada para evitar la prensa y, por ende, las preguntas incómodas sobre su relación. Además, han surgido supuestos testimonios de personas cercanas a la pareja, aunque obviamente anónimos, que hablan de tensiones y desacuerdos crecientes. Se dice que las largas ausencias de Enjin por motivos de trabajo, sumado a las presiones de sus carreras y la constante atención mediática, habrían generado un desgaste considerable en la relación. Se mencionan diferencias irreconciliables y una brecha cada vez mayor entre sus estilos de vida y aspiraciones. Claro está, estos son solo rumores y hasta que no haya una confirmación oficial, debemos tomarlos con pinzas. Es importante recordar que Enjinituba, a pesar de ser figuras públicas, también son seres humanos con derecho a su privacidad. La exposición constante a la que están sometidos puede ser abrumadora, y las relaciones, sean públicas o privadas, enfrentan desafíos. La presión de mantener una imagen perfecta ante el público, las exigencias de sus carreras y las inevitables diferencias que surgen en cualquier relación, pueden ser factores determinantes. Por otro lado, no podemos ignorar que el mundo del espectáculo a menudo se nutre de estas historias. Los medios de comunicación buscan constantemente alimentar la curiosidad del público, y los rumores, aunque a veces infundados, venden. Es posible que lo que percibimos como una crisis sea simplemente un periodo de tranquilidad o un esfuerzo por mantener su vida privada alejada del ojo público. Algo que cada vez más celebridades buscan lograr. Sin embargo, la intensidad con la que se han propagado estos rumores no deja de ser llamativa.
Han sido tantos los comentarios en foros, las publicaciones en redes sociales y las menciones en blogs de entretenimiento que se hace difícil pensar que no hay algo de verdad detrás de todo esto. Algunos incluso han especulado sobre terceros involucrados, aunque hasta ahora no hay ninguna prueba concreta que respalde estas afirmaciones. Analicemos un poco más a fondo el impacto que tendría una posible separación en sus carreras y en sus seguidores. Tanto Enjin como Tuba tienen legiones de admiradores que los han seguido fielmente a lo largo de los años. Sus proyectos son esperados con gran expectación, y su química en pantalla es algo que el público anhela volver a ver. Una ruptura, si llegara a confirmarse, sin duda sería un golpe para muchos de sus fans que los ven como una pareja ideal. Además, la industria del entretenimiento turco y el mercado internacional donde sus series tienen gran acogida, también se verían afectados. La imagen de una pareja sólida y carismática puede ser un factor importante para la promoción de proyectos futuros, y una separación podría generar un cambio en esa percepción. Es crucial también mencionar la diferencia de enfoques que ellos, como individuos, han tenido hacia la exposición de su vida privada. Si bien Enjin siempre ha sido un exponente de la discreción, Tuba, aunque también cuida su espacio íntimo, ha mostrado en ocasiones una faceta más abierta, compartiendo algunos aspectos de su vida familiar, especialmente en relación con sus hijos. Esta diferencia en la forma de manejar la vida pública podría ser otro factor que genere tensiones o malentendidos, aunque es pura especulación. Otro aspecto a considerar es el aspecto profesional. Ambos son actores de primer nivel con proyectos individuales muy ambiciosos. En muchas ocasiones, las demandas de una relación pueden chocar con las exigencias de una carrera artística de alto rendimiento. Los viajes constantes, los rodajes largos en locaciones remotas y la necesidad de estar siempre disponibles para el trabajo pueden poner a prueba la fortaleza de cualquier vínculo. Ahora, si nos ponemos en el lugar de un fan, la pregunta que surge es, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo más responsable y respetuoso ante la ausencia de información oficial es abstenerse de juicios precipitados y evitar la propagación de rumores infundados. Si bien es natural sentir curiosidad por la vida de nuestras celebridades favoritas, es fundamental recordar que detrás de los personajes y las pantallas hay personas que merecen respeto y privacidad. Los rumores de separación total sacuden a Enjin y Tuba, y es innegable que la noticia ha generado un gran revuelo. Hemos analizado los posibles indicios que han alimentado estas especulaciones, la distancia en redes sociales, la ausencia en eventos públicos, los supuestos testimonios anónimos. Hemos reflexionado sobre el impacto que una posible ruptura tendría en sus carreras y en sus seguidores, y hemos recordado la importancia de la privacidad y el respeto hacia las figuras públicas. Por ahora, solo podemos esperar a que sean Enjin y Tuba quienes decidan compartir algún tipo de declaración oficial al respecto, si es que lo consideran necesario. Hasta entonces, cualquier información que circule debe ser tratada con cautela. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y esclarecedor, aunque sea sobre un tema delicado. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Ahora me gustaría invitarlos a que compartan sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos? ¿O consideran que es solo una invención mediática? Me encantaría leer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, regálenme un me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que nuestros vídeos lleguen a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese el mundo del espectáculo, y si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias de nuevo por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.